David es uno de los personajes que más se destaca en el Antiguo Testamento. Muchos conocen su historia y los grandes hechos que realizó. Al mismo tiempo, David es uno de los personajes más cuestionados históricamente. ¿Hay evidencias que comprueban la existencia de este rey de Israel? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. David es un personaje singular en la historia del pueblo de Israel. Pero, ¿quién fue realmente este rey? El rey David fue un gran prócer de las escrituras hebreas, de la nación de Israel, nacido en Belén de Judea. Empieza la historia de cuando él era un jovencito, que era pastor de ovejas. Y como pastor de las ovejas de su padre, era muy valiente, muy bondadoso. Y él era el último hijo, el menor, de 8 hijos de Isaí, nacido en Belén. El primer rey que Dios envía al profeta Samuel para que lo unja y lo consagre como tal fue Saúl. Y la historia muestra de que Saúl no hizo un buen reinado, realmente no representó a Dios en forma correcta. Por lo tanto, Dios decide no perpetuar, diríamos así, la dinastía de Saúl. Saúl gobierna 40 años, o sea, gobierna hasta una edad ya avanzada, diríamos, en ese momento, en ese tiempo, pero Dios elige a un sucesor que no pertenece a su familia, y ese sucesor, a quien elige ya desde muy joven, se llamó David. En primero de Samuel 16-18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué linda descripción, ¿no? Ese es en síntesis lo que era David. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el Antiguo Testamento, David es el protagonista central de 68 capítulos del Antiguo Testamento. La verdad que es un personaje muy destacado, un personaje central. Él terminó siendo el prototipo del Mesías, considerado como el tipo principal del Mesías venidero para Israel. En la Biblia hay dos personajes básicos en relación con Israel. Uno es Abraham. Abraham, diríamos así, es el padre del pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham: de ti saldrá la simiente que será como la arena del mar, y que le encomendó una tarea a cumplir a Abraham. Y los judíos dicen Abraham y David. David fue el que formó la nación, diríamos así, el que organizó la nación. Y fue un personaje extraordinario que hizo trabajos notables como el rey de Israel y de Judá. Según él reinó 40 años, 7 años en Hebrón, mientras todavía Saúl era rey, y después 33 años en Jerusalén, cuando él conquistó Jerusalén de parte de los que estaba en poder de los jebuseos y colocó su reino ahí en Jerusalén. David es el rey principal de la dinastía de Judá. Se convirtió en un poderoso guerrero, el cual tuvo la oportunidad de llevar los límites, extenderlos en el norte hasta el río Éufrates y en el sur hasta el mismo Egipto. Las historias de David que llenan la Biblia y que han captado la imaginación de chicos y grandes a través de los siglos ha sido cuestionada, realmente cuestionada por arqueólogos durante los últimos 20 años, quienes proponen que David era solamente un personaje mítico, que su reino era poco más que un cacicato en las montañas de Judea. Pero David indudablemente ha estado en el corazón de muchos, y hoy hay que usar la arqueología para mostrar si realmente tenemos evidencia de este poderoso rey. La vida de David estuvo rodeada de grandes acontecimientos.
¿cuáles fueron los principales? ¿Y qué importancia tuvieron para el pueblo israelita? Es cierto que David, su primera participación así fuerte en las Escrituras, un hecho destacado es cuando él tiene su enfrentamiento con los filisteos, pero no como rey ni como parte de un ejército, sino cuando él acepta el desafío de Goliat. Los filisteos eran conocidos como los Peleset, un pueblo de los mares. Ellos salieron de Micenes, llegaron hasta las islas del Egeo, invadieron Anatolia, lo que hoy es Turquía, quemando a Troya en el proceso, descendieron por Palestina y llegaron hasta Egipto. De esos filisteos tenemos un gran campeón, Goliat, del cual se ha encontrado evidencia. Se ha encontrado una óstraca, un ostracón, un pedazo de alfarería con el nombre de Goliat, precisamente del lugar conocido como Gat. Así que David, con piedra en mano, sí tenía fe, pero tenía una piedra bastante poderosa, como la podemos ver aquí. Y él, tomando su piedra, él la lanzó al gigante, y este gigante cayó, nos dice la Biblia. Bueno, David comienza a reinar, como dijimos, sobre Judá en 1010, y luego, después de 7 años de reinar sobre Judá, sobre la parte sur de lo que era Palestina en aquel momento, se extiende su reinado a todo el territorio de Palestina, o sea, abarca toda la parte norte. Durante su reinado, que fue de 40 años, extendió a Israel y Judá desde la frontera de Egipto hasta el Éufrates. Amplió tremendamente el reinado. Y bueno, a los enemigos, que había muchos enemigos de Israel, se puede, pero cantidad, los cananeos, los amonitas, los moabitas, los jebuseos, y él los fue o conquistando por la amistad o venciéndolos militarmente. Hay otro hecho muy destacado del rey David que tiene que ver con los planes para la construcción del templo para Israel. David todo el tiempo estuvo muy preocupado por el tabernáculo de Moisés, por juntar el arca, los muebles, por juntar el altar y hacer que no estuvieran dispersos en algunas ciudades de Israel, sino que estuvieran en un solo lugar. No había un lugar de culto directamente, sino tal vez allí una especie de carpa donde finalmente trajo el arca, pero entonces dijo, vamos a construir un templo. Y juntó materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, de todo. Y fue juntando y juntando y finalmente pidió al pueblo que trajera. Y el pueblo trajo cantidad de oro y plata y piedras preciosas y mármol y madera, que finalmente él no lo pudo construir el templo, pero él dejó las bases sentadas para el templo y entregó todo eso a su hijo Salomón, quien fue quien finalmente construyó el templo. David en realidad fue el organizador nacional y fue el organizador de la religión de Israel. Si uno se pone a pensar, desde Moisés hasta David no hubo otro personaje tan importante. Él renovó y reformó el sistema de culto que estaba medio mezclado también con el paganismo, porque estaban los dioses como, Astarte y Moloch y Baal y otros dioses, que la gente de Israel había mezclado un poco la adoración a Dios con la adoración a los ídolos. La forma de adorar que tuvo Israel por siglos y mucha de la forma que tiene la Iglesia cristiana de adorar tiene que ver con las ideas de David. Es decir, fue un personaje extraordinario, el más grande personaje, podríamos decir, de la historia de Israel. La historia de David es narrada en los libros del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién fue el escritor que registró su vida? ¿Y qué vínculo tenía con este gran personaje? La historia de David está registrada en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y aparentemente el primero que comienza a escribir algo acerca de David es el inventor de las crónicas de Israel, que es el profeta Samuel. Después Samuel seguramente le encarga a los escribas de la escuela de los profetas que él había fundado que no dejaran de registrar la historia de Israel. Samuel había sido aquel niñito que había
sido la respuesta a las oraciones de Ana, su madre, en el santuario hebreo de Silo. Allí ella prometió darle ese niño a Dios en servicio si le era otorgado la petición de su corazón. Este niño llegó a convertirse en un profeta, en un juez, un legislador. Este hombre, que más adelante es usado para escoger el rey, es quien unge a David. Preparando su cuerno de unción, él va donde este niño, este adolescente, y lo unge como rey de Israel. Un jovencito que apenas era un pastor de ovejas es seleccionado como rey. Cuando uno lee las crónicas de Israel, que las crónicas podrían ser los libros de Samuel, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes y los dos libros de las crónicas, es indudable que hay todo un arte, una forma de composición, una forma de registrar la historia de los reyes de Israel, un invento que puede ser considerado, digamos, partiendo de la idea de Samuel, en la escuela de los profetas, de dejar registrado la historia sagrada del pueblo de Israel. El primer libro de Samuel fue escrito según la tradición de israelita o judía por el profeta Samuel, por lo menos hasta el capítulo 24 inclusive. A partir del capítulo 25 hasta el final del primer libro de Samuel intervino, se considera Gad, un profeta contemporáneo de David, y el segundo libro de Samuel es atribuido al profeta Natán. Esos son los tres profetas que tuvieron que ver no solamente con la escritura de distintos aspectos de la vida y del reinado posterior de David, sino también que tuvieron que ver con la vida de David directamente, porque fueron sus consejeros o de alguna manera los apoyos espirituales de este rey. La influencia de los escritos de los videntes Gad, Natán, que se encontraban en la corte de David, es evidente en los escritos que ellos nos dejaron, aunque algunas personas arguyen que ellos eran profetas no canónicos. Los anales de los reyes eran preservados en las cortes, así que un editor posterior, inspirado también, pudo haber recogido estas historias, estos relatos en los cuerpos que tenemos hoy como Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Más adelante se repiten algunas de estas historias en Reyes y finalmente a eso del cuarto siglo antes de Cristo, durante el tiempo de Artajerjes, probablemente Esdras de Nehemías, el cronista, recoge estas historias. El cronista en Primera de Crónicas hace referencia a varios libros que nosotros no tenemos hoy, libros de guerra, catálogos de soldados, genealogías, material que nosotros no tenemos a nuestro alcance, pero sí que lo juntó y pudo estructurar ese libro de Primera de Crónicas con una historia presentada de forma muy especial, porque contrasta la vida de Saúl, la bendición, el Barak, esa bendición que Saúl no aprovechó, y la contrasta con las bendiciones que entonces David sí aprovechó por serle fiel al Eterno.